Bueno, hoy día vamos a trabajar en la demanda y sus determinantes, que constituye parte de nuestra unidad 2, para poder clarificar también algunos de los aspectos que son importantes dentro de esta temática, ¿ah? Que te recuerdo entonces que se encuentra al interior de la unidad 2. Pues bien, cuando nosotros vamos considerando el concepto de la demanda claramente es la intención de compra, ¿ah? No es la compra en sí. Yo tengo una intencionalidad de comprar. Y por supuesto en esa intencionalidad hay una gran cantidad de factores que intervienen al momento de tomar mi decisión. El principal de aquellos factores es el precio. Sin lugar a duda, uno de los primeros aspectos en los cuales yo me fijo al momento de realizar mi compra está relacionada con ese factor que es entonces el precio. Pues bien, esto hace que cuando yo me fijo solamente en ese factor, la economía indica que nos encontramos en un ceteris paribus, se quiere decir que todo el resto de los aspectos que infieren y que contribuyen en mi intención de compra los mantenemos constantes y nos concentramos exclusivamente en ese precio. Eso lleva a la formulación de lo que se conoce como la ley de demanda, que indica lo siguiente. Indica algo que es lógico. Un aumento del precio lleva a una disminución de la cantidad demandada y una disminución del precio lleva a un aumento de la cantidad demandada. Te hago recuerdo, por supuesto, que nuestro análisis se encuentra en competencia perfecta, que por si se te había olvidado, contribuye aspectos como que existen muchos competidores, muchos oferentes, muchos demandantes, que existe también que ninguno de ellos puede interferir en el precio, que la información es perfecta y que los productos que se venden en el mercado son iguales, ¿ah? Son homogéneos. Veamos entonces un pequeño ejemplo en el cual nosotros generamos un escenario donde existe un presupuesto limitado, que claramente hace alusión al problema económico, donde existen entonces 1.500 pesos y por supuesto tú tienes mucha sed y con esos 1.500 pesos quieres satisfacer una de las necesidades fundamentales, pero tienes un presupuesto limitado. O sea, claramente estamos haciendo ver el problema económico. Cada vaso de jugo en el casino de INACAP tiene un precio, por ejemplo, de 500 pesos durante el primer mes y muestra también el pronóstico que se va a ir incrementando cada mes en un 50%. De tal manera que en el primer mes puedes comprar 3 vasos, en el segundo mes 2 vasos porque se incrementó el precio, en el tercer mes solamente un vaso y en el cuarto mes ya llega un momento en el cual no puedes realizar ninguna compra. Lo anterior muestra básicamente la ley de demanda, que un incremento en el precio provoca también una caída en la intencionalidad de compra y por ende la cantidad también demandada de ese artículo. Cuando vemos este ejemplo anterior, nosotros hemos considerado solamente la variable precio. O sea, hemos mantenido constante todos esos aspectos extras que a nosotros nos sirven o que influyen al momento de tomar una decisión. Cuando nosotros mantenemos constante eso y nos enfocamos en el precio, se genera un escenario que se denomina como ceteris paribus, que es un supuesto que ha sido introducido por Alfred Marshall en la teoría económica y que indica que todo el resto de las variables se mantienen constantes. El ceteris paribus es una expresión latina que significa todo lo demás constante y es una expresión que se ocupa en muchas actividades científicas y que Alfred Marshall la introdujo en la economía. Si generamos nuestra intención de poder representar de una forma gráfica los temas que nosotros vamos tratando, nosotros lo primero que tenemos que realizar es una tabla que nos muestre entonces cómo se va comportando las cantidades ante una variación en el precio. En esta tabla nosotros hemos colocado dos columnas. La columna que se encuentra a la izquierda habla sobre el precio y la columna que se encuentra a la derecha habla sobre los vasos de jugo. Si tú te das cuenta, a medida que yo voy bajando el precio, yo tengo la posibilidad de consumir una mayor cantidad de vasos de jugo. De tal manera que claramente en esta tabla nosotros podemos apreciar que el precio más alto provoca no demanda o una baja demanda, mientras que a medida que va disminuyendo el precio, nuestra demanda y nuestra intencionalidad de compra se va incrementando. ¿Cómo nosotros entonces esto ahora lo podemos pasar a un aspecto más ilustrativo, a una gráfica, por ejemplo? No se vuelve muy complejo, pero para ello nosotros tenemos que tener algunas cosas que tenemos que considerar ya como ciertas, como únicas, como un aspecto formal que vamos a utilizar,
donde el precio se encuentra en el eje Y la cantidad se encuentra en el eje X. No al revés, no cometas el error en ocasiones de dar vuelta a esas variables porque no es lo mismo. De tal manera que recuerda siempre el precio en el eje Y, la cantidad en el eje X. El precio entonces que se encuentra en el eje de las ordenadas muestra este precio de este único producto, porque te recuerdo que el análisis básico que nosotros realizamos se refiere exclusivamente al precio de un producto, no habla de la demanda total que existe en el mercado, ¿ya? De tal manera que nosotros estamos hablando aquí exclusivamente de los vasos de jugo, en nuestro ejemplo. Y en el eje X, nosotros vamos viendo entonces las cantidades en unidades que se consumen o que se tiene, mejor dicho, la intencionalidad de consumir a medida que va cambiando o variando el precio. Por supuesto que esto provoca un efecto. O sea, nosotros vamos viendo entonces que de acuerdo a este gráfico anterior, primero, la recta que nosotros vamos obteniendo y que por un aspecto práctico siempre en la demanda y en los libros y en la teoría hablamos de curvas, a pesar de que tú estás viendo que es una recta, esta curva o recta tiene una inclinación negativa. Si tú te fijas, la pendiente que tiene el grado de inclinación es negativo, va hacia abajo. Y eso se encuentra en estricta relación con esa relación indirecta, inversa, que tiene el precio con la cantidad. En el gráfico que se encuentra entonces también en esta misma lámina, pero ahora en el lado de la derecha, se logra apreciar entonces que al aumentar el precio disminuye la cantidad y también eso ocurre de forma inversa, ¿ya? Y esto va mostrando efectivamente de que los movimientos que ocurren están relacionados con el precio. Pero ¿qué sucede si descartamos este principio de ceteris paribus y consideramos algunas otras variables extra que influyen en la toma de decisiones? Esta situación provoca entonces que nuestro análisis sea un poco más amplio, más extenso y podamos sacar por ende mejores conclusiones. Si nosotros descartamos entonces este principio de ceteris paribus propuesto por Alfred Marshall, nuestro análisis debe incorporar entonces otras variables que nos permitan apreciar algunos efectos que pueden también provocar cuando nosotros consideramos dichas variables. Veamos algunas de ellas que son solamente una selección, ¿ya? Porque en realidad nosotros podemos considerar muchas otras, dependiendo de cómo nosotros vamos analizando esta teoría. Hemos ocupado siglas inglesas, de tal manera que M es de money, T de days, ¿ya? De tal manera que el precio, el PS, se refiere al precio de los bienes sustitutos, PC el precio de los bienes complementarios, M el ingreso, y T se refiere a los gustos. Expliquemos entonces de forma detallada cada una de estas variables para poder captar entonces cuáles son los significados de ellas. El primero de ellos vamos a relacionarlo con los bienes sustitutos. Los bienes sustitutos son aquellos bienes que satisfacen necesidades que son similares. Existen, por supuesto, muchos ejemplos. El café y el té, el azúcar y el endulzante, entre otros grandes ejemplos. Pero nosotros vamos viendo entonces que nos referimos sí a satisfacción de necesidades. De tal manera que cuando yo veo artículos y nos encontramos en competencia perfecta, que eso es lo que te recuerdo, en primer lugar, no estamos hablando de un bien que sea alternativo desde el punto de vista que es más económico, sino que estamos hablando de bienes que satisfacen la misma necesidad que otro, ¿ya? De tal manera que en estos bienes nosotros logramos apreciar que un incremento del precio en alguno de estos bienes que son sustitutos lleva a la disminución del consumo de otro, ¿ya? Son bienes que se encuentran relacionados. Otro de los bienes que también son muy importantes y que se encuentran relacionados con nuestro producto son los bienes complementarios. Estos bienes, como su nombre lo indica, complementan a mi bien. Y también existen muchos ejemplos. Ejemplos como el café, la leche, el computador, la impresora, los neumáticos y el automóvil, la benzina, ¿cierto? Con el automóvil, el combustible con el automóvil. Son algunos de estos tantos ejemplos de los cuales nosotros vamos viendo que si hay alguna variación en un bien complementario, en ocasiones puede cambiar nuestra intencionalidad de compra. Hay algunos bienes que pueden estar un poquito más apartados que otros, pero por ejemplo, cuando analizamos bienes complementarios como la benzina, el combustible, con el automóvil, hay una estrecha relación. Si el combustible sube mucho, es muy probable que tal vez haga cambiar o interfiera en mi decisión de compra de un automóvil.
Ese aspecto puede ser distinto, por ejemplo, con otros bienes que no se encuentran tan relacionados, ¿cierto? Como por ejemplo la carcasa de un celular, ¿cierto? Que también es un bien complementario, los audífonos de un celular, en ocasiones tal vez no interfieran, por ejemplo, en la compra de mi celular. De tal manera que hay que tener cierto cuidado con la interpretación que nosotros podemos ir realizando sobre estos bienes que son bienes complementarios. Otro de los determinantes de la demanda se encuentra relacionado con los ingresos. Y obviamente que los ingresos son muy importantes, porque son recursos que yo poseo, que una familia posee, para poder comprar bienes y o servicios. Pero te recuerdo, un punto que es importante. El ingreso no se encuentra relacionado efectivamente y directamente y exclusivamente con el salario, sino que el salario puede formar una parte del ingreso. En este ingreso pueden existir subsidios por parte del Estado, tal vez exista la entrega de alguna herencia y por supuesto también el salario, pero quiere decir que está complementado por muchos ingresos que puede recibir una familia que influyen al momento de tomar una decisión de compra. En este punto nosotros nos debemos detener un poco, porque surge una pregunta. ¿Cómo se comporta la demanda de un bien si se incrementa el ingreso de una persona? Nuestra primera respuesta está relacionada con que un incremento del ingreso provoca también un incremento de la demanda. Suena totalmente lógico. Pero eso depende del tipo de bien. Porque la economía también entonces distingue que pueden existir algunos bienes. Por ejemplo, la distinción y la existencia de un bien normal. O también la existencia de un bien inferior. El bien normal, a medida que se incrementa tu ingreso, se incrementa también el consumo y viceversa. Pero en cambio el bien inferior no ocurre lo mismo. Cuando se incrementa el ingreso, el consumo del bien baja. Y eso depende de la importancia que tenga el bien en la canasta de consumo que tiene una familia. Aquí nosotros en esta lámina colocamos entonces dicha diferencia. ¿Ya? Lo que te acabo de explicar está plasmado también en esta lámina. Y te sugiero que vayas buscando algunos ejemplos para poder profundizar en este tipo de bien. De hecho, te dejo un pequeño enlace abajo en el cual también podemos encontrar que la economía no solamente clasifica los bienes en bienes normales e inferiores, sino que también existen algunas otras clasificaciones que serían importantes también que las puedas considerar dentro de tu estudio. Otra de los determinantes de la demanda son los gustos. Y los gustos no es muy difícil de entender. A medida que me gusta más un producto, yo consumo más de ese producto. Y a medida que me gusta menos, consumo menos. Quizás cuántas veces en tu vida te ha pasado esa situación que tienes momentos en los cuales te gusta mucho ese producto y lo consumes. O sea, tiene un impacto evidente dentro de la intencionalidad de compra. Y que a medida cuando bajas el producto, te puedes ver efectivamente que también baja la cantidad, ¿cierto? O sea, el gusto tiene una relación directa con las cantidades consumidas de un bien. De tal manera que es muy importante tener también esa relación. En resumen, porque esto es solamente un resumen, los determinantes de la demanda lo podemos representar en esta función, que nosotros vemos que la cantidad que es Qx muestra que se encuentra en función del precio, que es el precio del bien, del precio de los bienes relacionados, que es el precio del sustituto y los precios de los complementarios, del ingreso y también del gusto. Recuerda que también puedes agregar algunos otros determinantes. Nosotros hemos hecho solamente un resumen representativo para ver eh, cómo se comporta la demanda ante las variaciones de estos determinantes. Ahora bien, nosotros dijimos que existen algunos aspectos que son importantes de detallar. En primer lugar, distinguimos entre el movimiento de la cantidad demandada, lo cual nosotros hemos evidenciado que ocurre exclusivamente cuando yo hago una variación en el precio. Por eso en el gráfico arribita hemos colocado esta función en el cual yo he resaltado el factor precio y he eliminado, le he colocado y he tachado el resto de los determinantes, haciendo hincapié entonces que los movimientos ocurren entonces producto de una variación en el precio. Pero los desplazamientos de la demanda ocurren no por este precio, sino que ocurre por el resto de los determinantes, al igual que anteriormente lo he puesto en rojo y con letras un poco más grandes resaltadas para mostrar que cualquier variación que exista en los bienes relacionados, en el ingreso y en el gusto, puede provocar entonces un desplazamiento, que el desplazamiento quiere decir, como su nombre lo indica, la curva se puede desplazar hacia la derecha o se puede desplazar
hacia la izquierda dependiendo del impacto que tenga esa variable. Ahora bien, vamos finalizando entonces este tema 2. Nosotros tenemos que comprender que la teoría de la demanda requiere claramente mucho trabajo. Existen muchas variables que yo tengo que considerar al momento de generar un análisis. Y estas variables contribuyen a la cantidad demandada que yo puedo tener en un producto, a mi intencionalidad de compra. En clases que vengan anteriores y en próximas cápsulas, nosotros vamos a hablar un poquito sobre la elasticidad de la demanda, la que nos permite apreciar, por ejemplo, que existen distintos efectos en los comportamientos de la demanda, y por ende también en un aspecto que es vital dentro de la teoría, que está relacionada con la oferta. Si tú te das cuenta, nosotros hemos hablado exclusivamente del comportamiento del consumidor, pero nos queda también el comportamiento por parte del productor, y eso está relacionado con la oferta. Eh, Acabamos de terminar entonces esta primera parte del material. Te indico que te entrego también algunas referencias que son bibliográficas, en las cuales yo destaco las tres últimas, que es Mankiw, Mochon y también Parkin, y que te permiten adentrarte un poco más en estos principios que están relacionados con la teoría de la oferta y la demanda, que es fundamental dentro del estudio de la economía básica. Así que nos vemos en las siguientes cápsulas.